Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos. Bendecidos, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios, que cada día es una bendición de Dios, ¿verdad? Y darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da, porque todo proviene del Señor. Algo que se me quedó un poquito del canto que vimos, dice, solo tú eres bueno. ¿Ustedes creen que Dios es bueno, hermanos? Amén. ¿Verdad que sí? Dice la palabra de Dios, dice, alabar a Jehová porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, ¿verdad? Entonces, alabar a Jehová, darle la gloria a Él siempre, hermanos, porque nosotros prácticamente nos dicen Romanos que nosotros merecíamos la muerte, ¿verdad? Pero gracias a Dios, a Jesucristo, que Él dio su vida por nosotros, entonces tenemos esa paz, ¿verdad? El sacrificio que Él hizo fue un sacrificio grande, ¿verdad? En Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces nosotros prácticamente estábamos muertos en el pecado, pero ahí no acabó todo, hermanos. Nosotros tuvimos un Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo, y Él dio la vida por nosotros, y entonces es que por medio de Él tenemos la salvación, ¿verdad? Quería compartir eso con ustedes. No voy a hablar de esa parte, pero estamos hablando de Sansón, como dijo el hermano Luis, ¿verdad? Estamos en el libro de Jueces. Hemos leído ya del 13, 14 y 15, bueno, todo el libro, ¿verdad? Pero el 13, 14 y 15 narran cuando Sansón nace, ¿verdad? Y todo, y ahí nos explica cómo Dios lo escogió a él, ¿verdad? Para que sea un juez más de Israel, y parece que es el último juez que Dios pone, porque hemos visto en toda la historia, después de que el pueblo de Israel, después de que Josué murió, vimos de que y nos dice la Biblia, ¿verdad?, que el pueblo ya se apartó de Dios, se descarriló, y dice que prácticamente todos hacían lo que bien les convenía, ¿verdad? Entonces hacían todo a su manera, pero Dios los oprimía, y luego Dios les mandaba un Salvador, ¿verdad?, un Redentor. Pero sabemos que al final de los tiempos, bueno, esa etapa termina, pero sabemos que también Dios mandó a Jesucristo. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro juez justo, ¿verdad? Y después de ahí Él nos dio vida, y dice la palabra que nos dio vida en abundancia, hermanos. Vamos a empezar con la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a estar en Jueces 15, hermanos. Tienen sus Biblias, vámonos a Jueces 15, por favor, del 1 al 20. Y vamos a poner este servicio en las manos de Dios, ¿verdad? Que sea Él obrando en nuestras vidas, que sea Él dirigiéndonos, trayéndonos sabiduría y entendimiento espiritual para poder hacer las cosas conforme a su voluntad. Bendito Dios, Padre, gracias te damos por este hermoso día que nos das, que provees. Gracias. Gracias porque todo proviene de ti, bendito Dios, y sin ti no somos nada. Tu palabra dice, Padre Santo, que tú eres la vid, Padre Santo, y apartados de ti, nada podemos hacer. Ponemos este servicio en tus manos, bendito Dios. Pedimos que sea usted dándonos sabiduría, dándonos entendimiento espiritual para hacer las cosas conforme a tu voluntad. Pedimos que sea usted obrando en mí, Padre Santo, poniendo las palabras necesarias. Que sea usted hablando en mí, Padre Santo, que no sea yo, que sean tus palabras, bendito Dios. Ponemos este servicio en tus manos para que podamos instruirnos en tu palabra, Padre Celestial, y aprender más de ella. Y no solo dejarnos, Padre Santo, sino que también es expresarla ahí afuera, compartirla con el que aún no te conoce, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Santo, danos sabiduría y entendimiento. Todo te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ok, vamos a continuar, hermanos. Estamos todos en Jueces 15. Es del 1 al 20. Son 20 versículos nada más. Vamos a estudiar versículo por versículo, y después de eso vamos a dar una pequeña explicación, ¿verdad?, de los versículos, y como les mencioné, que sea Dios, ¿verdad?, orando en nosotros, que no sean mis palabras, que sea Dios dándonos sabiduría y entendimiento. ¿Estamos todos ya en Jueces? Amén. Amén. Ok. Yo no estoy, pero estoy. Ok. Entonces, hermanos,
vamos a ver como la fuerza de un hombre y el poder de Dios, ¿verdad? El tema central puede enfocarse, hermanos, puede ser que Dios puede usar a personas imperfectas para cumplir sus propósitos. Pero la verdadera victoria nunca depende de la fuerza humana, sino del Espíritu Santo. En lo que estemos leyendo esto, vamos a desarrollar el estudio, hermanos, y vamos a ver cómo Dios, como lo mencioné ahorita, Él usa personas imperfectas para hacer cosas grandes, ¿verdad? Y también, como les mencioné antes, nosotros caemos cortos a la gracia de Dios, pero gracias a Dios que Él nos mandó su Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo, para seguir adelante, hermanos. Cuando pensamos en Sansón, hermanos, inmediatamente viene a nuestra mente tres cosas, ¿verdad? Su fuerza extraordinaria. Yo recuerdo, yo quiero imaginarme que todos los que estamos aquí hemos leído la historia de Sansón, ¿verdad? Y los que no, pues a leerla, ¿verdad? Para aprender un poquito más de él. Pero yo me acuerdo que yo estaba chiquito y miraba, y uno pues está chico y uno mira como la fuerza que un solo hombre tenía, y vamos a ver más adelante cómo hace unas hazañas grandísimas, cómo mata a 1000 hombres él solo. Pero uno en esa edad, cuando yo la leí, yo me acuerdo, uno no capta las cosas, uno piensa que todo viene de él, pero sabemos que no es de él. La fuerza en sí que él tenía no provenía de él, sino que era del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Si vamos al capítulo de atrás, en el 14, dice que cuando iba con sus padres, allá a pedir a la novia, a los filisteos, vemos que en el camino se le encuentra un león. Y nos menciona la palabra de Dios que dice que el Espíritu de Dios vino sobre él, ¿verdad? Y cada vez que él estaba en una situación difícil, que él se sentía como acorralado, el Espíritu de Dios venía sobre él y le daba fuerzas, le daba ánimos para seguir adelante y luchar, ¿verdad? Cualquier obstáculo que tuviera, Dios lo sacaba de eso. Pero en sí vemos que la fuerza en sí no era lo de él, no dependía de él, sino del Espíritu Santo, ¿verdad? También podemos ver en su cabello y Dalila, ¿verdad? Pensamos en esas tres cosas: su fuerza extraordinaria, su cabello y en Dalila. Pero, hermanos, sin embargo, en Jueces nos enseña que la historia de Sansón es mucho más profunda, hermanos. Es mucho más profunda, y vamos a leer ahorita, a tratar de explicarlo un poquito, ¿verdad? Sansón fue escogido por Dios antes de nacer, hermanos. Ya leímos eso, ¿verdad? Que Dios tenía un propósito para él. Así como Dios tuvo el propósito para Sansón, también Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, hermanos. Dice que Dios nos escogió, y vamos a ver más adelante también en Jeremías nos dice que desde el vientre de nuestra madre Él ya tenía un propósito para nosotros, ya tenía algo para nosotros. Entonces, cada de nosotros que estamos aquí, hermanos, estamos aquí por un propósito, ¿verdad? A veces, no a veces, Dios nos da talentos, no los conocemos muchas veces nosotros, pero cada uno de nosotros tenemos un talento que Dios nos ha provisto, y debemos usarlo para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sansón fue escogido por Dios antes de nacer, hermanos. Mientras otros jueces, hemos visto a lo largo del libro en Jueces, mientras otros jueces levantaban ejércitos, Sansón peleó prácticamente solo, hermanos. Yo, la última vez que prediqué, estaba hablando de los jueces, ¿verdad? Y había una mujer. ¿Qué se acuerda la mujer esta con Barak? Débora, ¿verdad? Bueno, ellos siempre, hemos visto las otras batallas que han tenido, ellos han pedido ayuda, ¿verdad? Han tenido ejércitos que les han ayudado para seguir adelante, para derrotar al enemigo. Pero en este caso, Sansón prácticamente era un hombre solo. Fue rechazado por su propia gente. Vamos a ver unas similitudes también como él y Jesucristo también, ¿verdad? Más adelantito. Entonces, mientras otros libertadores reunían a su pueblo, Sansón muchas veces fue rechazado por su propio pueblo, hermanos. Y aunque tuvo grandes debilidades, Dios siguió usando su vida para comenzar a libertar a Israel de los filisteos. Los filisteos eran un enemigo fuerte, grande en ese tiempo de la época, hermano, que estábamos hablando en este tiempo. Era un enemigo fuerte. Tenían oprimidos al pueblo de Israel por 40 años. Tenían 40 años ya oprimidos, y prácticamente hacían lo que querían con ellos, ¿verdad?
Pero Dios ya tenía un propósito, mandó un libertador que es Sansón. Pero el pueblo este de Israel ya estaba tan, ¿cómo se dice la palabra? No, estaba ya estaba, se me fue la palabra. Ya se dejaba dominar, ya estaban conformes con eso. Ellos ya estaban diciendo, bueno, ellos nos comprimen, ya nos están oprimiendo, entonces ya está bien. Estaban conformes con lo que estaban viviendo. Entonces, pero Dios ya tenía un propósito y usó a Sansón, ¿verdad? Para, decimos que tuvo grandes debilidades, pero Dios siguió usando su vida para comenzar a libertar a Israel de los filisteos. Encontramos, hermanos, aquí una gran enseñanza en estos versículos que vamos a leer. Vamos a ver que Dios no usa personas perfectas, ¿verdad? Dios usa personas que están disponibles para cumplir sus propósitos, hermanos. Dios, si hemos visto también pasajes, ¿verdad? Como por ejemplo en Isaías, cuando dice, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Entonces esa disposibilidad, esa disposición tenemos que tener cada uno de nosotros cuando Dios nos quiere usar para algo. Heme aquí, envíame a mí. Esto no significa que Dios aprueba el pecado de Sansón. Vamos a ver que Sansón hizo muchas cosas que no eran conforme a la voluntad de Dios. Pero Dios, como sea, siempre estuvo con él hasta el final. Y la razón es porque pues él tenía un propósito de liberar al pueblo de Israel. Pero eso no significa que Dios aprueba todas las maldades que hizo, las cosas malas que andaba haciendo. No las aprueba Dios. Así como nosotros también hemos pecado, hemos hecho cosas, errores y horrores, Dios no las aprueba. Pero dice su palabra a Dios que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Cuando venimos a Él en arrepentimiento y derramando nuestro corazón, así como lo hizo el rey David, ¿verdad? Vemos una parte en la historia del rey David también que dice que derramó su corazón y Dios lo perdonó. Ahora, va a haber consecuencias siempre. Siempre el rey David vimos y Dios le dijo, está bien, se te va a perdonar, pero la espada nunca se apartará de tu hogar, de tu casa, ¿verdad? Por todos los pecados que hizo. Entonces, esta es una parte muy importante. Entonces, siempre que hacemos algo, va a haber consecuencias. Siempre va a haber, Dios nos perdona. Él es fiel y justo para perdonarnos, pero siempre va a haber consecuencias en todo lo que hagamos, hermanos. Y le digo, no significa que la soberanía, significa que la soberanía de Dios es tan grande que incluso utiliza las debilidades humanas para cumplir su voluntad, hermanos. Los voy a llevar a Romanos 8:28, ¿verdad? Y nada más los leo para ustedes. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces sabemos, hermanos, que vamos a pasar por pruebas, por dificultades, pero sabemos que si Dios está con nosotros, nadie contra nosotros, hermanos. Después, como ya les dije, hermanos, después de la muerte de Josué, Israel comenzó un ciclo espiritual muy peligroso, hermanos, muy peligroso. Después que el líder se murió, que era Josué. Primero, el que lo sacó de la tierra de Egipto, ¿quién era? Moisés. Y luego se lo pasó a Josué. Josué los introdujo a la tierra de Canaán, ¿verdad? La tierra dice que fluye leche y miel. Pero después de que el líder era un líder, él era un buen líder. Pero vemos que después de su partida de él, el pueblo se corrompió, el pueblo dejó los caminos del Señor y se apartaron de él, ¿verdad? Entonces, después de la muerte de Josué, Israel comenzó un ciclo espiritual muy peligroso. En el libro de Jueces presenta una repetición, se repite constantemente, hermanos. Ya hemos visto, ¿verdad?, cómo el pueblo pecaba, abandonaba a Jehová, servían a Baal, servían a Astarot, olvidaban el pacto. Esto lo vemos si ustedes lo quieren ver después, pero en Jueces 2, al principio del libro, 2 del 11 al 13, ahí nos explica todo eso, ¿verdad? Entonces también como el pueblo se alejó de Dios, Dios permite la opresión, hermanos. Es como les dije antes, ¿verdad? Cada cosa que hacemos, lo que nosotros decidimos hacer, siempre va a haber consecuencias en la vida de uno. Entonces el pueblo se alejó de Dios, entonces Dios les dio opresión. Otro pueblo más fuerte que ellos vino y los conquistó y los oprimía. Dios levantaba enemigos
para oprimirlos, ¿verdad? No porque dejara de amar a Israel, hermanos. Él es el pueblo escogido, ¿verdad? Parece que hay un canto que dice, somos el pueblo de Dios. Dice que y no porque dejara de amar a Israel, sino porque disciplinaba a su pueblo, hermanos. Disciplinaba a sus pueblos. En Hebreos 12, 6, vamos a Hebreos 12, 6, por favor. ¿Alguien me lo puede buscar? Entonces Dios permitía la opresión, hermanos. Dios levantaba a los enemigos, no porque dejara de amar a Israel, sino porque disciplinaba a su pueblo. Pero en Hebreos 12, 6 nos dice, porque el Señor al que ama, disciplina, ¿verdad? Entonces esa es la disciplina de Dios. Dice como es como un padre cuando tiene sus hijos, ¿verdad? El padre va a disciplinar a su hijo, no porque lo odia, sino porque lo ama, porque quiere que esté recto en los caminos rectos, ¿verdad? Pero vemos también en la historia de Jueces, hermanos, cómo el pueblo se arrepentía y Dios les mandaba un libertador. Ya que ese libertador los salvaba, andaban un tiempecito bien. Ya cuando ese libertador moría, el pueblo llegaba otra vez y se caían, se levantaban, caían, levantaban, y así era un ciclo que estaba trabajando. Entonces Israel clamaba cuando el sufrimiento llegaba, hermanos, pero buscaban nuevamente al Señor. Y en Salmos 34, 17 nos dice, claman los justos y Jehová oye, hermanos. Entonces, este versículo nos dice, ¿verdad?, que cuando nosotros clamamos al Señor de todo nuestro corazón, Él nos oye y está ahí listo, ¿verdad?, para ayudarnos. Dios levantaba a un jueces, pero no era un rey, hermanos. No era un sacerdote, era un libertador, un hombre escogido para rescatar temporalmente a Israel. Sabemos que muchos años después va a venir un Salvador, ¿verdad? Y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él era el juez justo y el rey soberano, ¿verdad? Entonces la pregunta sería esta, hermanos, ¿quién era Sansón? Brother Luis, ¿quién era Sansón? Un juez. ¿Un juez? Un nazareo. Un hombre escogido desde antes de nacer para Amén. propósito de salvar a Israel. Sí. Sabemos que y su nacimiento fue algo milagroso también, hermanos. Vemos más adelantito, bueno, más atrás en la historia, en el capítulo 13, nos dice, ¿verdad? Dice que su nacimiento fue un milagroso, porque su madre era estéril. En el capítulo 13 ahí nos explica que su madre era estéril, pero dice que el ángel de Jehová vino a ella y le habló y le dijo, tú vas a tener un hijo, y le dio instrucciones cómo lo iba a crear, no tomar sidra, nada que provenga de la vid. Entonces, que su pelo no lo iba a cortar y todo eso, ¿verdad? Le dio instrucciones. Entonces, su madre era estéril, pero el ángel de Jehová anunció su nacimiento. Esto lo vemos en Jueces 13. Antes de nacer ya tenía un propósito Dios con él. Ya tenía un propósito. Como les mencioné en Jeremías 1:5 nos dice, ¿verdad? Antes que te formase en el vientre, te conocí. Sansón también era nazareo. El número 6 explica el voto nazareo, hermanos. Después lo podemos ver, si alguien lo quiere ver, ustedes lo pueden ver. Ahí es el voto nazareo, ahí están las instrucciones, lo que un nazareo tiene que hacer y cómo tiene que comportarse, ¿verdad? Qué no comer y qué comer. Tenía 3 prohibiciones, ¿verdad? No beber vino, representaba la separación para Dios. No tocar cadáveres, hermanos, ese es uno también. Debía mantenerse limpio ceremonialmente. Y no cortarse el cabello, ¿verdad? Y muchos pensamos que en el cabello estaba la fuerza, pero realmente no estaba en la fuerza del cabello, sino que era el Espíritu de Dios. Cada vez que venía a Él es cuando Dios le daba esas fuerzas, ¿verdad? Pero el cabello era la señal externa de su consagración. La fuerza nunca estuvo en el cabello, hermanos. La fuerza provenía del Espíritu Santo. El cabello solamente era la señal visible del pacto. Por eso, Jueces nos repite varias veces, hermanos. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Eso ya lo vimos cuando en los capítulos anteriores, en el 14, dice que el Espíritu vino en él cuando mató al león, ¿verdad? Y también cuando fueron a apresarlo también el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y más adelante, cuando todavía no termina la historia, vemos cómo también el Espíritu de Jehová ya por última vez viene a él, cuando ya
le sacan los ojos y está ahí preso y derrumba todo lo que es el edificio, ¿verdad? Y mata muchísima gente ahí. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, pero no dice su cabello le dio fuerza, ¿verdad? Era el Espíritu de Dios en sí que el que hacía todo en él. El Espíritu vino sobre él. Entonces, ya hemos dicho que los enemigos de Israel en ese tiempo eran los filisteos. Era el pueblo más poderoso de la región, hermanos. En ese tiempo eran los que dominaban ahí y sometían a Israel. Lo trataban como esclavos, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel se acostumbró tanto a esto que ya estaban ya felices así, está bien. Pues que nos hagan lo que hagan, no hay problema, nada más no hay que meternos con ellos. Pero Dios tenía otro plan. Dios trajo a Sansón para darles libertad, hermanos. Los filisteos tenían todo mejor, tenían el mejor armamento, la mejor tecnología y el mejor ejército. Eran fuertes, eran poderosos en ese tiempo. Israel estaba sometido durante 40 años, hermanos. La palabra nos dice que estos fueron 40 años. En Jueces 13:1 dice que Dios levantó a Sansón para comenzar la liberación, no para terminarla. David, más adelante vamos a ver, sería quien años después derrotaría definitivamente el dominio filisteo. Aquí podemos ver, hermanos, que Dios trabaja por generaciones, ¿verdad? Alguien empieza algo y el otro lo retoma. Como ya les mencioné ahorita, ¿verdad? Algunos comienzan la obra, otros la continúan, otros la terminan. Pero en 1 Corintios 3:6 nos dice, ¿verdad? Pablo plantó y Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento, hermanos. Entonces nosotros podemos comenzar algo, no lo vamos a terminar, pero alguien más va a retomar ese curso y terminar la tarea que Dios nos ha dado a nosotros. El problema de Sansón, hermanos, tenía una enorme fortaleza física. El gran problema de Sansón tenía una gran fortaleza física, pero una gran debilidad espiritual, hermanos. Era fuerte, pero a la vez era débil espiritualmente, ¿verdad? No se sometía a la palabra de Dios. No vino a cumplir el propósito por el que fue enviado, ¿verdad? Bueno, sí lo hizo, pero a su manera. Él quería hacer las cosas a su manera, pero muchas veces, como les dije, vamos a hacer las cosas, pero va a haber consecuencias. Vamos a sufrir más. Pero si fuéramos obedientes desde un principio, te aseguro que todo estaría mucho más mejor. Mucho más mejor. En el caso de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros desde chicos hubiéramos tomado la palabra del Señor y ir por los caminos del Señor, hubiéramos dejado muchas cosas que nos hicieron mucho daño en el transcurso de nuestra vida. Muchos ya llegamos al Señor ya de edad un poco más alta, más avanzada, pero si lo hubiéramos hecho desde un principio, seguir los pasos del Señor como Él nos dice, hubiera sido mucho más mejor y más placentero para nosotros. Vemos que Sansón era imposible y era vengativo, hermanos. Vamos a ver cómo se vengaba, le hacían algo y la vas a pagar. Y era vengativo y tomaba malas decisiones, hermanos. Se dejaba llevar por sus emociones y aún así Dios seguía usando su vida, hermanos. Les digo que cuando Dios se propone en algo, lo usa para su bien, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa significante, pero cuando Dios te usa, Dios es el que está orando en nosotros. Podemos ver también que Dios seguía usando su vida, ¿verdad? Pero eso no significaba, como les dije antes, que Dios estaba contento con el pecado, no justificaba el pecado de Sansón. Más bien demuestra la misericordia de Dios. Dios es justo y es misericordioso, hermanos. Como nosotros, como creyentes, hermanos, tenemos muchas similitudes a Sansón. Conocemos a Dios, tenemos dones, tenemos llamado, pero luchamos con áreas que todavía no han rendido completamente al Señor. Es una lucha interna que tenemos siempre, ¿verdad? Con la carne. Siempre que nosotros fuéramos obedientes al Señor, siempre sería mucho más mejor. Luchamos con esa gracia, con la lucha, ¿verdad? Con la lucha con la carne.
Pero hay una buena noticia, hermanos, que Dios sigue obrando en quienes se arrepienten y se ponen en sus manos. Siempre, siempre está Dios ahí como un buen padre, ¿verdad? Pero también debemos aprender de los errores de Sansón para no repetirlos. Que seguir adelante y no repetir el ciclo de él, ¿verdad? Porque vemos que sufre, y más adelante vemos también cómo le sacan los ojos, cómo lo maltratan y todo. Pero todo eso se debe evitar, hermanos. Todo eso se puede evitar si seguimos fieles a la palabra del Señor. En el siguiente capítulo vamos a ver esa parte, ¿verdad? En 2 Timoteo 3:16, hermanos, nos dice: toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Ya en Jueces 15, Sansón ya había tenido el conflicto con su esposa, la filistea, el capítulo 14. Sí, leímos el 14, ¿verdad? Bueno, yo no estuve aquí, pero de eso hablaron los hermanos, vi los videos, ¿verdad? Pero cuando él se casa con ella, ya hubo un conflicto ahí porque supuestamente les hizo una adivinanza y no se las iban apostaron algo, pero los filisteos no sabían qué era. Entonces ellos le dijeron a la mujer: indulce a tu marido para que nos diga qué es y todo. Bueno, y la hicieron caer y él le reveló el secreto a la mujer, y la mujer le dijo a ellos, ¿verdad? Pero vemos el conflicto desde ahí, cómo empieza todo. Ahí empieza el problema. Vemos que en el capítulo ese, un problema personal se convierte en un conflicto nacional entre Israel y los filisteos. De ahí empieza todo el problema grande. Pero uno puede pensar de esa manera, pero realmente todo ya estaba en las manos de Dios. Tenía que pasar todo eso para así que Sansón pudiera pelear con los filisteos, ¿verdad? Y destruirlos, porque no los destruyó definitivamente, que como les dije, David es el que los destruyó más adelante definitivamente. Vemos también vamos a ver un contraste bien importante, hermanos. La venganza humana produce más violencia. Nosotros nos vengamos de una persona que nos hace algo, pero siempre eso va a acarrear más problemas, produce más violencia. Pero aquí está una cosa muy, muy bonita. Dice que la intervención divina que trae liberación y demuestra el poder de Dios. Cuando el hombre actúa por la ira, cosechamos muchos más conflictos, hermanos. Cosechamos conflictos. Pero cuando Dios interviene con su espíritu, aún las situaciones más difíciles pueden convertirse en instrumentos para cumplir sus propósitos. Cuando Dios interviene, las situaciones difíciles pueden convertirse en instrumentos para el propósito de Dios. Ahora sí vamos a Jueces 15:1, nada más una pequeña explicación de todo lo que era Sansón, el voto nazareo y por lo que ha pasado, ¿verdad? Desde el 13 hasta el 14 y ahorita el 15 vamos a leer. ¿Estamos ya en 15? Sí, ¿verdad? Vamos a leer. Y yo le puse aquí nada más al principio, dice: cuando la ira toma el control, hermanos. Cuando nos dejamos, y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Dice que el apóstol Pablo nos dice, iraos, pero no pequéis, ¿verdad? Vamos a enojarnos, vamos a hacer berrinches, pero no hay que pecar. Y dice también que no se ponga el sol sobre vosotros, ¿verdad? Ya después, podemos estar enojados todo el día, pero ya en la noche ya olvidarnos de lo que pasó y ya dejar las cosas, poner todo en el Señor. Entonces, cuando la ira toma el control. Vamos a leer el 1. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. En el capítulo 14 vimos, ¿verdad?, cómo Sansón ya se casó con él. Sansón había abandonado a su esposa después de que ella reveló el acertijo a los filisteos. Ahora, pasado un tiempo, decide volver a buscarla.
Se casó con ella, en medio de la boda y todo, se enojó y hizo sus berrinches y la dejó y se fue. Dice que después de un tiempo, no sabemos cuánto tiempo sea, puede ser un día, 2 días, meses, no sabemos. Pero dice después de un tiempo. Yo creo imaginarme que fue un buen largo tiempo. No fue una semana o 2. Pero aprendemos aquí. Parece ser una simple vista desencadenada una serie de acontecimientos que afectan a toda una nación, hermanos. Podemos aprender que las decisiones impulsivas tienen consecuencias que pueden extenderse mucho más allá de nuestra propia vida. Entonces, como les mencioné otra vez, ¿verdad? Todas las decisiones que tomamos son importantes y hay que saber tomarlas sabiamente, porque de ahí se viene todo. Sabemos que hay decisiones que son importantes, ¿verdad? Y poderlas tomar sabiamente. En Gálatas 6:7, hermanos, nos dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, todo lo que uno hace, hermanos, va a haber consecuencias. Ya sea algo bueno, va a ser algo bueno. Sea algo malo, va a ser algo malo. Pero todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Volviendo al 1, dice: aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Aquí la expresión hermanos, que dice después de algún tiempo, puede indicar que había pasado un periodo considerable de la boda frustrada, ¿verdad? Desde que se casó, como les dije, no sabemos cuánto tiempo pasó. Pero dice la palabra, aquí dice en ese versículo que era el tiempo de la cosecha del trigo. Y leyendo un poco dice que era la época de la alegría y la abundancia, ¿verdad? Ya que ya se disponían a cosechar lo que habían sembrado. Sansón, vemos que lleva un cabrito como regalo de reconciliación. Esa era una costumbre común en aquella cultura, hermanos. Si vemos en el capítulo anterior, el 14, vemos que el papá de Sansón y la mamá, cuando se les apareció el ángel y les dio la noticia y les dio instrucciones de qué iban a hacer, dice que le dijeron al ángel: quédate a comer aquí, te vamos a hacer un cabrito. Le ofrecieron un cabrito, entonces era muy común en ese tiempo, ¿verdad? Ofrecer un cabrito para un invitado o alguien que llegaba a visitar. Pero el ángel le dijo, leyendo el anterior, el capítulo, dijo: no, a mí no me den, o sea, él no quiso, dice, no me den la gloria a mí, mejor si lo quieren hacer, háganselo a Dios. Él es el que lo tiene que recibir. Pero era una costumbre muy común en aquella cultura. Y Sansón, él creía que todo podía arreglarse con un simple gesto, ¿verdad? Un cabrito, le llevo un cabrito, ya me enojé, hice esto, me fui por tantos meses y la mujer iba a estar lista esperándome para cuando yo regrese. Pero estaba equivocado, no era así ya. Ya la señora, la esposa, ya la habían dado a alguien más. No sabía, pero ahorita se va a enterar y eso lo va a hacer también enojarse mucho, que también otra vez se explota y hace algo que no está bien. No están en las cosas de Dios, ¿verdad? Vemos que muchas personas podemos restaurar relaciones sin haber tratado primero las heridas, hermanos. Muchas veces hacemos el mal, llegamos, no se pide una disculpa, no se pide un perdón, y ya nada más con un cabrito, con un regalo, unas flores, unos chocolates, ya está arreglado, ¿verdad? Pero no es así. Hay que hablar, dialogar, ¿verdad? Pero Sansón no entendía esa parte. Él pensó que nada más era algo tan simple y que era así nada más un cabrito y que ya todo se arreglaba. Pero vemos que no todas las reconciliaciones es verdadera si nunca hubo un arrepentimiento, ¿verdad? Entonces hay que arrepentirnos, hay que pedir perdón y hay que dialogar. Un ejemplo claro, hermanos, en Mateo 5, 23 a 24, vemos esa parte, ¿verdad? Ve, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ahí Jesús nos está instruyendo, ¿verdad? Que primero pedir perdón, hay que hablar,
hay que, reconciliarnos primero con nuestro hermano y después hacer las cosas bien. Dios no solo quiere apariencia de paz, quiere restauración genuina, hermanos. Genuina, un arrepentimiento genuino, como hemos visto en muchas historias en la Biblia, ¿verdad? Hay creyentes que desean restaurar matrimonios, amistades o ministerios sin reconocer primero nuestros errores, hermanos. Es como les mencioné en delante, ¿verdad? Primero hay que pedir perdón y ya después de ahí viene todo. La verdadera restauración comienza con un corazón humilde, hermanos. Vemos al rey David, ¿verdad? Como les mencioné antes, como se arrepiente de corazón cuando pecó, cuando cometió adulterio con la esposa de Urías, ¿verdad? Entonces dice que en la palabra de Dios que él derramó su corazón y pidió es un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Pero aquí Sansón no lo hace de esa manera. Llega con un cabrito y piensa que todo se va a arreglar con un cabrito, pero no es así. En Proverbios 28:3, hermanos, nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, hermanos. Esa es la clave, ¿verdad? Dice que no hay que cubrir nuestros pecados, hay que confesarlos y alcanzaremos misericordia. En el versículo 2, hermanos, vamos al 2. Dice: y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. El suegro, vemos aquí que interpreta el abandono de Sansón como un rechazo definitivo, ¿verdad? A media boda se fue. Como les dije, estaba muy enojado, se fue. Pero vemos que luego Sansón intenta resolver el problema ofreciendo, el papá dice que el suegro interpreta el abandono de Sansón como un rechazo definitivo y entrega a su hija al compañero de Sansón. Eso ya lo leímos, ¿verdad? Entonces como la dejó ahí abandonada, él dijo, bueno, pues no la quiere, se la voy a entregar a alguien más, y la entregó a un amigo de Sansón, supuestamente. Pero luego vemos que también él trata de resolver el problema ofreciendo a la hermana menor. En la cultura de la época, esto podía parecer una solución práctica, hermanos. Así era una costumbre, ¿verdad? Vemos en otras partes de la Biblia también que por ejemplo, cuando Lea, ¿se acuerdan de Lea también? Que primero le dio Jacob quería a Raquel y le dieron a Lea, y luego dijo, bueno, pues si quieres a Lea vas a trabajar 15 años más y la vas a 10 años más, 7 años, perdón. Y así era la costumbre en estos tiempos, ¿verdad? Pero delante de Dios eso no es correcto, hermanos. Eso no es correcto. Aquí nosotros siempre buscamos soluciones rápidas, mas Dios busca la obediencia, hermanos. Las soluciones humanas nunca sustituyen la voluntad de Dios. Siempre hay que someternos a la voluntad de Dios. Leo para ustedes Isaías 55:8. Dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿verdad? Ahí nos explica en Isaías que los pensamientos de Dios son muchos más altos que nosotros. Entonces nosotros caemos cortos, ¿verdad? Muchas veces intentamos arreglar nuestros errores con otros errores. Tapamos algo, un hoyo chiquito, pero vemos uno más grande. Y así vamos en la vida, abriendo hoyos y destapando otros más grandes. Vemos varios ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Abraham, ¿qué hizo con Agar? Lo mismo, ¿verdad? Saúl hizo ofrecimientos de sacrificios. David intentó esconder su pecado y nunca funcionó. Y la solución siempre será volver a Dios, hermanos. Siempre, siempre. Él es el único, hermanos. No hay otra. El versículo 3. Entonces Sansón les dijo: sin culpa seré esta vez, respeto de los filisteos.
si mal les hiciere. Ya aquí vamos a ver a Sansón cómo explota, cómo se enoja mucho por la noticia que acaba de recibir, de que la esposa ya no lo esperó y se fue con otro más. Entonces él aquí se está justificando diciendo, bueno, me hicieron esto, me quitaron la mujer, ahora les voy a hacer más mal, pero ahí está diciendo, yo no voy a tener culpa de esto porque ustedes lo buscaron. Ustedes son los principales, son los principales de que todo esto les pase porque ustedes me hicieron esto a mí. Aquí vamos a ver uno de los mayores problemas de Sansón, hermanos. Vemos que no consulta a Dios. Explota, nada más toma sus decisiones por él mismo y las ejecuta. Entonces no consulta a Dios, no ora. La palabra de Dios nos dice que siempre busquemos el rostro del Señor, ¿verdad? En todo tiempo, que en oración, en súplica y en ruego, ¿verdad? Para siempre pedir la dirección de Dios. No busca la dirección, simplemente decide vengarse. Él se convence de que tiene todo derecho. Como les dije, bueno, es que ellos me lo hicieron a mí, me quitaron a la mujer y yo estoy en derecho a hacer eso y no tengo culpa de nada. Si les hago lo que les haga, ustedes son los culpables de todo lo que les va a pasar. Pero muchas veces, hermanos, tener razón no siempre significa tener la aprobación de Dios. La ira suele convencernos de que nuestra reacción es justa. Sin embargo, la justicia permanece al Señor. En Romanos 12, 19, hermanos, nos dice, y ahí nos dice, así es explícito. Brother Luis, can you read? Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Entonces aquí es bien clara la palabra del Señor, ¿verdad? Dice que nosotros, no tomar venganza por nosotros mismos, ¿verdad? Que dejemos que Dios es el que se va a encargar de eso. Pero Sansón no lo mira de esa manera. Él explota, muy impulsivo, y él se venga. Pero aquí se está justificando y diciendo, lo que les pasa a ustedes no es mi culpa por todo lo que ustedes me han hecho. Pero aquí nos dice, ¿verdad? No os venguéis vosotros mismos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Muchas veces decimos, no es que me hicieron esto, yo tengo derecho a desquitarme. La carne, hermanos, siempre busca venganza. Siempre vamos a encontrar una razón para justificarnos y buscar venganza. Pero el Espíritu Santo busca la restauración. Siempre busca la restauración y no vengarnos por nosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Dios, dice la palabra de Dios. Vamos a leer el 4 y el 5, por favor. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Aquí se acerca un problema grande, hermanos, grande. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y pegó teas entre cada dos colas. Sansón captura, aquí vemos que él captura 300 zorras. Unas personas dicen que son chacales, lo que sea, ¿verdad? No importa lo que haya usado, si sean zorros o chacales, pero la situación aquí es de que hizo un mal. Agarró 300, las juntó con la cola con cola, les puso como un mechón con lumbre y hay que correr. Entonces dice que es una destrucción tremenda. Quemó sembradíos, quemó todo lo que tenían para el sustento del invierno, ¿verdad? Y eso es lo leemos nosotros y decimos, no, pues fue algo muy pequeño, pero es algo grande. Es el sustento de todo cada un año. Entonces es un daño tremendo, grande lo que hizo él aquí, ¿verdad? Pero todo por su temperamento,
cómo él no se podía controlar. Era muy temperamental, ¿verdad? Entonces vemos que captura las 300 zorras, las ata de dos en dos y coloca antorchas entre ellas. Al soltarlas en los sembrados, provocó un incendio que consume el trigo, que consume viñas y olivares de los filisteos. Este acto, hermanos, representa una devastación económica enorme. Como les dije, es un sustento de todo un año para el tiempo del invierno, ¿verdad? No solo destruyó la cosecha del momento, sino también parte del sustento del futuro para el invierno. La venganza siempre termina afectando a personas que muchas veces no participaron directamente en el conflicto. Entonces, él se vengó de ellos, o sea, le hizo este mal a los filisteos, que todo era en un plan de Dios, ¿verdad? Todo era con plan de Dios. Pero, dice, se vengó de ellos, pero ellos no le quitaron la mujer. El papá fue el que entregó a la mujer y por eso fue que él se enojó mucho. Pero el papá fue el que la quitó y la entregó a alguien más. Y muchas veces pasa así. El pecado nunca permanece aislado. Afecta familias, hermanos, afecta iglesias, afecta generaciones. Les leo para ustedes en Números 32:23. Dice, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Siempre, hermanos, siempre, siempre. Como les dije, hacemos algo, va a haber consecuencias. Siempre nos va a alcanzar el pecado. Siempre. El fuego, hermanos, es una figura frecuente en la Biblia, ¿verdad? Tiene muchos significados el fuego. Por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos, ¿verdad? Puede representar la presencia de Dios. Vemos en Éxodo, ¿verdad? En Éxodo 3. Vemos el juicio de Dios en Hebreos 12:29. El Espíritu Santo en Hechos 2. Pero aquí en esta situación, hermanos, representa la destrucción causada por la ira humana. Por la ira de un hombre que estaba muy enojado. Es una destrucción que hizo enorme. El Espíritu Santo es un fuego muy diferente, hermanos, del de la venganza, ¿verdad? Uno da vida y el otro destruye. El Espíritu Santo da vida, pero el fuego en sí destruye, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestras vidas, hermanos? Que no permitamos que una herida gobierne nuestras decisiones. Las heridas no sanadas producen reacciones desproporcionadas. En Efesios 4:31 nos dice, hermanos, nos llama a quitar toda amargura y perdonar como Cristo nos perdonó. Poner todo en las manos del Señor y perdonarnos, porque ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás si Él ya nos perdonó a nosotros? También no respondamos con la carne. Cada vez que Sansón respondió impulsivamente, el conflicto creció. Cada vez que actuó bajo el Espíritu de Dios, hubo victoria. Eso que les mencioné, ¿verdad? Siempre que seamos dirigidos por el Espíritu de Dios, siempre va a haber victoria, hermanos. Pero si somos dirigidos por la carne, va a haber fracaso, va a haber muchas cosas que no son convenientes para nosotros. El enemigo muchas veces siempre disfruta cuando los creyentes viven en venganza, ¿verdad? Nos vengamos por nosotros mismos. Satanás, hermanos, no necesita destruir una iglesia desde afuera, si puede dividirla desde adentro. Aquí mismo, hermano, empieza todo el problema. Él empieza aquí, no necesita ir afuera. Si nos divide desde aquí empieza todo el problema ya. En 2 Corintios 2:10 nos dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, siempre estemos unidos en comunión y en paz con Dios, hermanos. Una decisión, hermanos, tomada en un momento de ira puede producir consecuencias que duren toda una vida. Y es lo que Sansón hizo aquí, estaba haciendo, porque la decisión que tomó no fue la correcta y puede durar toda una vida. Hasta ahorita, en este momento, hermanos, podemos ver que Sansón cree que su venganza ha terminado el problema, pero ahí no termina todo. Ahí no termina. Siempre va a haber consecuencias. Siempre va a haber... yo recuerdo cuando estaba chiquillo allá en el pueblo, hermanos, eran dos personas. Bueno, yo creo que también sí sabe, hermano. Eran dos amigos de ellos, dos amigos. Estaban en un billar. Estaban jugando.
se sentaron y jugaron unas, no sé cómo se dicen, vencidas, vencidas. Y el que perdió se enojó mucho con el otro y le disparó, sacó su pistola y le disparó. Entonces le dio aquí por la cadera y lo dejó en silla de ruedas. Y esa historia fue bien conocida ahí en el pueblo. Le dio, por el enojo que tenía, le disparó al amigo. Eran amigos, eran buenos amigos. Entonces lo dejó en silla de ruedas. Entonces el que quedó en silla de ruedas mandó, ya los apartaron y se fueron, mandó a matar a un hermano del otro. El otro dijo, bueno, pues si matas, y él mandó a matar a un hermano también del que quedó en silla de ruedas. Y así estuvo, uno y uno. Y yo me acuerdo, en una ocasión, de ese mismo pleito, mi mamá era comerciante, vendía cositas, vendía aguas frescas, vendía cosas ahí. Y era un baile, y yo le estaba yendo a mi mamá, y estaba mucha gente, estaba la música y todo. Y llegó ese señor, el que quedó en silla de ruedas, en un carro, pero nunca se bajó, pero traía gente con él. Llegó, y entonces alguien más, o sea, que venía con ese, el señor que quedó inválido, se bajó del carro. Y yo me acuerdo, yo estaba chiquito, yo miré cuando le dispararon al otro señor por la parte de atrás y lo mataron. Yo me acuerdo, yo vi cuando cayó el muchacho. Entonces el hombre corre y se va al carro donde estaba el silla de ruedas. Y pero ese muchacho que mataron era hermano del primero que le disparó al de silla de ruedas. Y así estuvo ese pleito, así estuvo. Hasta hoy fecha no sé qué pasó, y estas son las consecuencias que siempre traen las malas decisiones, hermanos. Tomar venganza por uno mismo nunca es bueno. Yo me acuerdo bien, y yo vi cuando yo estaba cerquita, le dispararon al señor por atrás, y ahí estaba la clínica luego, y luego lo declararon muerto. No cayó muerto al instante, pero lo pasaron aquí y ya lo dieron por muerto. Pero, ¿a qué vengo con esto? Que las decisiones que uno toma en la vida, hermano, las cosas, a veces nos vamos a enojar mucho, una ira muy grande que nos hace tomar decisiones equivocadas, erróneas en ese instante. Mejor calmarnos, dejar que eso pase y ya después tomar una decisión en lo que se hizo. Pero nunca es bueno tomar decisiones cuando uno está enojado o está muy airado, ¿verdad? Y eso es lo que pasó aquí con Sansón. Todo este daño que hizo, quemó las siembras, quemó todo, y nunca pidiendo la dirección de Dios, nunca orando, y siempre tomando sus propias decisiones. Y todo eso acarrea problemas. Vamos a ver más adelante cómo eso se hace un problema mucho más grande también. Como les mencioné, Sansón él pensaba que la venganza había terminado el problema, pero sin embargo la violencia solo produce más violencia, hermanos. Los filisteos van a responder con una crueldad aún mayor, y el conflicto dejará de ser personal para convertirse en una guerra abierta, hermanos. Vamos a leer más adelante cómo todo esto se desarrolla en un problema mucho más grande. El conflicto dejará de ser personal para convertirse en una guerra abierta. Vamos a ver ahorita en el siguiente versículo, el 6, del 6 al 8, cómo el ciclo de la venganza solo puede romperse cuando Dios transforma el corazón del ser humano, hermanos. Leamos el 6, por favor. 6 y el 8. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero, y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Voy a hacer una pausita aquí. Esto que dice que la quemaron a ella y al padre, vemos en el capítulo anterior cómo la habían amenazado, ¿verdad? Dijeron: si no le dices a tu esposo que lo que nos declare el enigma, te vamos a quemar. Y aquí vemos que ahora sí ya cumplieron la promesa que le hicieron, la están quemando, la van a quemar. Pero vamos a seguir leyendo, y ahorita vamos a explicar un poquito más. ¿Dónde estaba? El 7.
Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Otra vez. Aquí sigue el problema. Le quitan uno, me pagas con este. Y así, es como le mencioné el problema que estaba allá con esas personas también. Le matan uno, te mato uno. Y así está. Y así siguen ahorita. Entonces Sansón se enoja mucho. Primero se enojó porque le quitaron la mujer. Se le dieron algo más. Y ahorita aquí este enojo va a ser aún mucho más grande porque queman a la mujer y al papá de ella, ¿verdad? Entonces el 7 dice, entonces Sansón les dijo, ya que así habíais hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad. Y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Esta palabra, hermanos, que dice aquí, y los hirió cadera y muslo. Lo lee uno y dice, no, pues nomás les dio aquí por la cadera. No, pero es algo mucho más profundo, es un daño muy grande que aún les va a hacer todavía. Por lo que le hicieron a la mujer, ¿verdad? Que la quemaron. En estos versículos vamos a entrar a una verdad muy, muy importante, hermanos. La venganza nunca termina por sí sola, siempre pide más. ¿Me haces algo? Te la cobro. ¿Me haces algo? Y así va el ciclo. Una ofensa produce otra ofensa, hermanos. Una herida produce otra herida. Un golpe produce otro golpe. Pero vemos lo que comenzó como un problema familiar, ahora se convirtió en una cadena de violencia que afecta a muchas personas. Ya el problema se hizo más grande, ya no es nada más personal, ahora es una nación entera, es un país entero. Es un problema grandísimo. La Biblia, hermanos, nos enseña que cuando el hombre toma la justicia en sus propias manos, el resultado casi siempre es destrucción. Por eso Dios nos dice, ¿verdad? En Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces dejar todo en las manos de Dios. Si nos hacen algo, está bien. Pero muchas veces decimos, es que el orgullo no nos deja. Decimos, no, es que si Él me la hizo, ¿cómo me va a hacer eso a mí? O sea, ¿por qué? Pero dejarlo, dice, la ira en las manos de Dios, ¿verdad? Porque Él pagará. Él pagará. A lo mejor nosotros queremos que Dios los pague en ese momento, que nos venga, pero Dios a su tiempo. Todo en su tiempo del Señor, ¿verdad? Entonces dejar las manos todo en las manos de Dios, ¿verdad? Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En el versículo 6, hermanos, explicando un poquito, dice, vemos ahí, y llegaron los filisteos, se dieron cuenta de lo que pasó. ¿Quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero, y vinieron sus familiares y la quemaron. Vemos que los filisteos investigan quién quemó. Ellos decían, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Quién hizo esto? ¿Verdad? Están averiguando todo. Pero cuando descubren la causa, responden con extrema crueldad. La mujer que había traicionado a Sansón por temor a los filisteos termina muriendo precisamente en manos de ellos. Es lo que les comenté en el capítulo anterior, el 14, ¿verdad? Y de la misma manera que se lo prometieron, de esa manera la mataron, la quemaron, a ella y a su papá. Aquí podemos ver, hermanos, una gran verdad. El pecado promete protección, pero termina destruyéndonos. Siempre va a ser así. La esposa de Sansón buscó agradar a los filisteos para salvar su vida. Cuando quiso estar con ellos para salvar su vida, pero el enemigo nunca ofrece una seguridad verdadera, hermanos. Siempre somos tentados, nos dejamos llevar por las cosas aparentemente buenas, bonitas, pero no es lo mejor. Si no viene de Dios, si no es la dirección de Dios, ni acercarnos a ellas. El mundo nos promete paz lejos de Dios, pero solo Cristo da la verdadera seguridad, hermanos. Nadie más. En Él tenemos todo, en Él estamos completos. Vemos aquí en
Les leo un versículo de Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero también nos dice Jesucristo, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, hermanos. Entonces, esa es la clave ahí. Dice que el ladrón viene para destruirnos, para engañarnos, para matarnos, para hacer todo. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. En Él estamos completos. Muchas veces nos dejamos llevar por el pecado, hermanos, pensando que solo será esta vez. Decimos, no, como el hermano Luis, a veces jugamos con el pecado, ¿verdad? Ha dado aquí, si tengo un pie aquí y otro acá, y mira, no pasó nada, pero siempre va a haber consecuencias. Siempre, o sea, no jugar con el pecado, ¿verdad? Decimos, solo será esta vez, no me va a pasar nada. O también decimos, no tendrá consecuencias, pero siempre va a haber consecuencias. Y uno también dice, es que yo lo puedo hacer, pero yo lo controlo, no hay problema, no lo hago esta vez y ya, pero no jugar con el pecado. Porque es muy astuto el enemigo, hermanos. Sabemos que el pecado siempre cobra precio, hermanos. En Santiago 1:14 nos dice, el pecado siendo consumado da a luz la muerte. El pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces cuando pecamos, hermanos, sabemos que no es para bien. Nada más nos va a traer tragedia y destrucción, ¿verdad? A nuestras vidas. El versículo 7 nos dice, bueno, explicándolo, ¿verdad? Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Sansón promete vengarse una vez más. Aquí está otra vez vengándose. Él piensa, después de esto, nomás les hago esto, ya va a terminar todo ya. Pero la venganza nunca termina cuando el corazón sigue herido, hermanos. Siempre va a estar ahí. El problema de Sansón no era solo lo que hacían los filisteos. El problema era lo que estaba ocurriendo dentro de él. Porque no estaba apegado a la palabra del Señor, ¿verdad? La ira estaba gobernando sus decisiones. Él no pedía dirección al Espíritu Santo. Él nada más en sus propios impulsos tomaba decisiones erróneas. Las batallas más peligrosas no son las externas, son las internas, hermanos. Es como les mencioné, muchas veces tenemos batallas espirituales, pero con la carne misma, ¿verdad? Muchas veces el apóstol Pablo nos dice que tenemos no tenemos batalla con otras, ¿verdad?, personas, sino que uno mismo, la carne. A veces la carne es débil y nos dejamos llevar por lo que la carne nos dice, nos pide. En Proverbios 4:23, hermanos, podemos ver que dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y cómo guardamos el corazón? Parece que hay un salmo que dice, dame, hijo mío, tu corazón. Un proverbio, ¿no? Un salmo. Dame, hijo mío, tu corazón. Esa es la manera que podemos guardar nuestro corazón, entregándoselo al Señor, para que Él sea nuestra guía y nos dirija, hermanos. Muchas personas, hermanos, bueno, yo me puedo incluir, ¿verdad? Amamos a Dios, pero todavía guardamos algún resentimiento, alguna cosa pequeña que nos afecta, que nos han hecho. Algún resentimiento, amargura, enojo, heridas del pasado, pero soltemos todo eso, hermanos. Soltémonos y dejamos a que Dios se encargue de eso, ¿verdad? Porque nosotros solos no podemos. Y aunque continuemos viviendo, esas heridas pueden controlar nuestras decisiones. En Hebreos 12:15, hermanos, nos dice, mirad bien, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Soltando todo, hermanos. Soltando todas esas cosas, amarguras, enojos, heridas del pasado, resentimientos, ponerlas en la mano del Señor y que sea Dios obrando en nuestras vidas. El versículo 8, hermanos, y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam.
es lo que les estaba mencionando, la expresión esta cadera y muslo. Era una forma de decir que era una gran derrota o una matanza contundente. Era un daño grande que les hizo. Sansón, vemos que aquí pues prácticamente derrota poderosamente a los filisteos, pero después se retira a la cueva de Etán. Podemos ver que aunque tuvo victoria externa, terminó solo en una cueva. Vemos en la Biblia, hermanos, también personajes que se han ido a esconder en una cueva, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Elías, tenemos a David, tenemos varios, y la cueva sería, hermanos, como un refugio, ¿verdad? Soledad, reflexión y preparación. David estuvo en una cueva, Elías estuvo en una cueva, muchos siervos de Dios pasaron temporadas en aislamiento, pero sabemos que Dios usa las cuevas para formar el carácter de las personas. Le voy a hacer esta pregunta, hermanos, si quieren anotar para el miércoles entre semana, dialogarlas, y podemos, cada quien puede aportar algo, ¿verdad? La primera pregunta sería, ¿qué está produciendo la cueva en tu vida? ¿Qué está produciendo la cueva en tu vida? ¿Amargura? ¿Queja? ¿O dependencia de Dios? Podemos entre semana dialogar esto y aportar, ¿verdad? Así para todos aprender, hermanos. Yo a veces no comento, pero leo la mayor parte de todos los comentarios que se hacen. Y ahorita pues en el trabajo a veces no hay mucho tiempo, ¿verdad? Trabajo solito y a veces no chance ni de comer. Pero los leo. Ya sea un ratito, una chancecita que tengo, y a veces no comento por lo mismo, porque estoy ocupado, pero sí los leo a todos. Y para aprender de todos un poquito, ¿verdad? Podemos ver, hermanos, también que el pecado siempre trae consecuencias. La esposa de Sansón creyó encontrar seguridad lejos de la verdad. Terminó perdiendo todo, su vida, junto con su padre. También vemos que las situaciones, ¿verdad? La venganza nunca satisface el corazón, siempre pide más. Solo el perdón rompe el ciclo. En Efesios, hermano, 4, del 31 al 32, podemos ver esta, podemos buscarla después si gustan. Vamos a pasar al 9, hermano. Ya me estoy tardando mucho y ya es tarde ya. ¿Sí comieron ya unos? No, ¿verdad? Ya hace hambre. Ya voy a terminar, hermano. Ya me voy un poquito más rápido ya. El 9, hermanos. Vamos a ver ahorita aquí en el 9 cómo después de que los filisteos, de que Sansón los hirió y todo, dice que lo hirió de cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etán. El 9. El encabezado dice: Sansón derrota a los filisteos en Leí. El 9. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Esta es una de las escenas más tristes, hermanos, que podemos ver en el libro de Jueces, ¿verdad? Es triste. La razón te la vamos a explicar. Esperaríamos nosotros que después de ver el valor de Sansón, todo el pueblo, el pueblo de Israel que vio lo que hizo Sansón, la tribu de Judá se uniera a él para luchar contra los filisteos, pero pasó lo contrario. Vamos a ver ahorita, lo que hacen, ¿verdad? El pueblo de Dios prefiere entregar a su libertador antes que enfrentar a su enemigo. Entonces los filisteos eran los enemigos de Judá, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Pero ellos estaban tan cómodos ya, querían ser dominados por los filisteos que no les importaba nada, y prefirieron entregar a Sansón, a su libertador,
que unirse a Él para pelear con el enemigo. Cuando un pueblo permanece demasiado tiempo bajo la opresión, hermanos, puede llegar a verla como algo normal. Se acostumbra uno, se acostumbra a que ya es normal, todo ya es normal, nos oprimen, nos maltratan, nos hacen caras, ya lo vemos como normal, no nos importa ya. Entonces queremos seguir igual. Nos acostumbramos tanto a vivir limitados que perdemos el deseo de luchar por la libertad. Yo he visto personas, hermanos, que llevan tantos años viviendo con ciertos pecados, temores o cadenas, que dejan de creer que Dios puede libertarlos, pero están en un error. Porque si venimos a Dios en arrepentimiento, Él nos libertará de todo lo que le pedimos, hermano. El 9, ya lo leímos. Dice: entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Los filisteos invaden el territorio de Judá para capturar a un solo hombre, Sansón. Esto demuestra que el enemigo reconoce el peligro de un hombre que Dios está usando. Ellos sabían que era un peligro para ellos y que Dios lo estaba usando a Sansón. Mientras muchos israelitas veían a Sansón como un problema, los filisteos lo veían como una amenaza, hermanos. Ellos sabían que Sansón los podía derrotar, y entonces tenían temor de él. Pero los israelitas, de su misma gente, no creían en él. No lo aceptaron como su libertador, ¿verdad? En 1 Pedro 5:8, hermanos, dice que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto no significa que toda dificultad provenga directamente del diablo, pero sí que la oposición suele aumentar cuando Dios está obrando. Si decidimos servir a Dios con fidelidad, no nos sorprendamos cuando nos enfrentemos a la oposición, hermanos. Van a venir pruebas, van a venir desafíos, pero todo es parte de un plan y el enemigo nos quiere atacar. El enemigo se levanta contra quienes anuncian el evangelio, enseñan la palabra y viven para la gloria de Dios. En Juan 15:20 nos dice: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces tenemos el ejemplo ahí, ¿verdad? Ahí Jesucristo nos dice: van a pasar por pruebas, van a pasar por desafíos, van a pasar por cosas grandes, pero si a mí me lo hicieron, también ustedes lo van a hacer, y aún peor a ustedes. Pero sigamos confiando en el Señor, hermanos. El versículo 10: y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis venido contra nosotros? Y ellos respondieron: a aprender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Vemos que los filisteos vienen a Judá y vienen a aprender a Sansón. Pero primero vienen con ellos, ¿verdad? Y ellos se sorprenden: oye, pero pues, ¿por qué vienen con nosotros? ¿Por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a aprender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Vemos que Judá no pregunta cómo defenderse, hermanos. No pregunta cómo buscar a Dios. Solo pregunta por qué los filisteos han venido. Esto revela el estado espiritual de Israel. Habían perdido el espíritu de conquista. Aceptaban la dominación como parte de la vida, principio espiritual. Perdón. La opresión prolongada puede producir conformismo. Hay creyentes, hermanos, que se acostumbran a vivir derrotados espiritualmente. El versículo 11, hermano, ya vamos rápido. El 11: y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Atán y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto?
Y él le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron a mí. Aquí está otra vez hablando Sansón por él mismo, ¿verdad? O sea, ellos me hicieron algo, entonces yo me estoy vengando por lo que me hicieron a mí. Vemos que el grupo que fue de personas a buscar a Sansón, dice que eran 3,000 hombres que los salieron a buscar, ¿verdad? No para pelear con los filisteos, hermanos, sino para entregar a Sansón. Podemos ver, es la parte que les dije que esta es lo más triste. Lo más triste no es la fuerza del enemigo, es la falta de fe del pueblo de Dios. La parte esa que dice, no sabes que los filisteos dominan sobre nosotros, podemos ver que la mentalidad de esclavos, ellos habían aceptado ya la opresión como algo normal. Ya era normal para ellos, ya, pues, que hagan lo que quieran con nosotros. Pero también vemos, hermano, cuando la iglesia pierde la visión de Dios, comienza a apartarse al mundo en lugar de transformarlo. En Romanos 12:2, hermanos, nos dice, no os conforméis a este siglo. Aquí voy a hacer una comparación, ¿verdad? Como con Jesús. Así como Sansón fue entregado por los hombres de Judá, Jesucristo fue entregado por uno de los suyos, Judas Iscariote, hermanos. Sin embargo, vemos que hay una diferencia fundamental. Sansón fue entregado por temor y Jesús se entregó voluntariamente por amor. En Juan 10:17 nos dice, nadie me quita la vida, ¿verdad? Sino que yo de mí mismo la pongo. Sansón vemos que apunta imperfectamente al verdadero libertador que es Cristo, hermano. Tenemos esa similitud, ¿verdad? Los dos fueron entregados, a Sansón por su pueblo y Jesucristo por Judas, ¿verdad? Pero sabemos que a Jesucristo no, él pudo haberse salvado, pero dice que yo entrego, nadie me la quita, yo la entrego yo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Por amor a todos nosotros. El versículo 12, ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Vemos aquí que Sansón acepta ser atado, pero pide que sus propios hermanos no lo maten. Le dicen, no me maten ustedes, está bien, no, llévenme con ustedes, pero no me maten. Pero él sabía que como sea, si lo llevaban y lo entregaban a los filisteos, lo iban a matar, como sea los filisteos allá. Pero él les pide a ellos, a sus hermanos, que no lo maten. No ofrece resistencia contra ellos, ¿verdad? Esto demuestra, hermanos, que no todas las heridas, podemos ver que no todas las heridas provienen de los enemigos. Algunas vienen de quienes deberían apoyarnos. Aquí vemos que el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, no lo apoyó como su salvador, ¿verdad? Como su juez. David también vemos que experimentó algo parecido. En Salmos 55:12 habla del dolor causado por un amigo cercano. El versículo 3, hermanos, ellos le respondieron diciendo, no, solamente te ataremos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir a la peña. Vemos que Judá ata a Sansón con cuerdas nuevas. Creen que las cuerdas podían limitar al hombre sobre quien reposa el Espíritu de Dios. Ellos pensaron, vamos a atar con cuerdas nuevas y ya si no se nos va a escapar y lo vamos a entregar a los filisteos. Pero ellos no sabían que el Espíritu de Dios estaba sobre él, ¿verdad? Y que eso prácticamente no sería un obstáculo para Sansón para poder librarse. Pronto iban a descubrir que ningún lazo humano puede detener el propósito divino de Dios. Cuando Dios termina de usar a una persona para cumplir su voluntad, ningún obstáculo puede frustrar su plan.
El apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Nadie, nadie. Si Dios ya está con nosotros, nadie nos puede hacer daño. También en Isaías 14:17 nos dice, ¿verdad? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. El 14, hermanos. Vamos a leer el 14 al 17. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada del asno, fresca aún, extendió la mano y la tomó, e hirió con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Ramat Leí. La expresión esta, hermanos, que dice en el 14, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Esta es una de las frases más importantes de toda la historia de Sansón. La victoria comenzó cuando se rompieron las cuerdas, hermanos. La victoria no comenzó cuando se rompieron las cuerdas, comenzó cuando el Espíritu de Jehová vino sobre él. O sea que la fuerza no estaba en Sansón, sino que cuando el Espíritu de Jehová venía sobre él es cuando Dios le daba la victoria. Las cuerdas eran fuertes, ¿verdad? Pero los filisteos eran muchos. Sansón estaba atado, pero ninguna circunstancia pudo detener a quien Dios fortalece. Podemos ver que no fue la fuerza física de Sansón la que rompió las cuerdas, fue el poder de Dios. En Zacarías 4:6, hermanos, les leo para ustedes, dice, ese es un versículo muy bonito que me gusta, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El 15, y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó e hirió con ella a 1000 hombres. Dios no envió vemos que no envió una espada del cielo, ¿verdad? Para que los atacara a los filisteos. No apareció un ejército de ángeles, ¿verdad? Había una simple quijada ahí de un asno tirada, hermanos, que es un objeto sin valor. Lo vemos como algo insignificante, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando Dios toma lo insignificante, lo convierte en instrumento de victoria. Siempre Dios usa lo más pequeño, lo imperfecto, para darnos victoria en muchas cosas, hermanos. Dios siempre usa lo pequeño. Podemos ver cuando Moisés estaba delirando al pueblo de Israel, lo libertó de Egipto, él tenía con él una vara. David tenía una onda cuando destruyó a Goliat, ¿verdad? Cuando lo mató. También podemos ver cuando la cena milagrosa, ¿verdad? Cuando alguien nada más tenía 5 panes y tenía 5 panes y 2 peces, entonces Dios los multiplicó y pudo saciar a muchas personas. Podemos ver aquí que Sansón tiene una quijada aquí, pero el poder nunca estuvo en el instrumento, hermanos. El poder siempre estuvo en Dios. Dios es el que da la victoria en todo. En 1 Corintios 1:17 nos dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar lo grande, lo alto, ¿verdad? El versículo 16, entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Después de la victoria vemos que Sansón entona un canto aquí. Sansón habla mucho de la quijada y de lo que hizo, pero no menciona explícitamente aquí al Señor, ¿verdad? No le está atribuyendo la victoria a Dios. Vemos como a Débora y Barak, cuando
Dios les da esa gran victoria, le da la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Porque todo provino de Él. Pero aquí vemos que no, Sansón no le da la gloria a Dios, no dice, él se está atribuyendo la victoria a él, dice que con la quijada de un asno, él hizo toda esa hazaña, él mató a 1000 hombres con esa, pero no menciona explícitamente al Señor. Así como David, después de vencer a Goliat, David declaró en 1 Samuel 17:47, de Jehová es la batalla. David dio la gloria a Dios, pero Sansón celebra la victoria. Pero aquí en el relato no registra una alabanza inmediata al Señor. Pero después de una gran victoria espiritual existe un peligro, hermanos. Creer que el éxito se debe a nosotros. Ese es un error grande, que cuando después nosotros, Dios nos salva de algo, nos da una victoria en cualquier cosa que hayamos hecho, creamos que el éxito viene de nosotros, ¿verdad? Pero sabemos que toda victoria pertenece al Señor. En Santiago 1:17 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, hermanos. Así como personas, pastores o alguien que está aquí en el púlpito que predica, después de una gran prédica, de un gran mensaje, después de ver almas convertidas, hermanos, después de experimentar una bendición, nunca olvidemos quién merece la honra y la gloria, hermanos. Porque Juan el Bautista nos dice en 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Entonces todo lo que hagamos, todo lo que Dios hace por nosotros, todas las victorias que nos da, se las tenemos que atribuir a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que de Él es la victoria. Perdón, estoy aquí en una de las notas. También vemos en el 17, ¿verdad? Cuando, y acabando de hablar, arrojó la quijada de su asno y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Vemos que Sansón arroja la quijada. El instrumento había cumplido su propósito, hermanos. La victoria no dependía de conservar la quijada, dependía del Dios que la había usado. No debemos convertir los instrumentos de Dios en ídolos, hermanos. Muchas veces cualquier objeto que tenemos, cualquier cosa, que no debemos convertirla en ídolos. El Señor puede usarnos de muchas maneras, una persona, un método, un ministerio, una herramienta, pero nuestra confianza nunca debe estar en el instrumento, sino en Dios, porque de Él es la victoria. Israel, vemos que en la Biblia, Israel cayó en ese error con el arca del pacto, hermanos. No sé si se acuerdan cuando el pueblo de Israel fue a pelear con los filisteos precisamente y estaban perdiendo. Regresaron y alguien dijo, vamos a llevar el arca de Jehová para que nos dé la victoria, pero ese es un error grande. Aún así, con el arca llevándola, Dios, como sea, los filisteos los derrotaron, porque tenían su confianza en un objeto y no la confianza en Dios. Entonces, un error grande que nosotros usemos objetos para dándole la honra y la gloria a un objeto, ¿verdad? Y no al Dios. Eso lo podemos ver en 1 Samuel 4, hermanos. Si lo quieren leer después, ahí está. El 18, hermanos. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de ahí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó su nombre En
a Core, el cual está en Leí hasta hoy, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Ya estamos llegando al final, hermanos, del capítulo. Sansón acaba de experimentar una de las mayores victorias registradas en el libro de Jueces. Ha derrotado a 1000 hombres, ¿verdad? ¿Con qué lo hizo? Con una quijada de un asno. El pueblo ha visto, Judá e Israel, vio el pueblo el poder de Dios. Pero inmediatamente después que ocurre lo inesperado, el vencedor queda completamente deshabilitado por la sed. Después de que hizo esa hazaña, mató a los 1000 hombres, cuando estaba en el transcurso de eso, no tenía sed, pero después de que terminó, le dio sed. Aquí la pregunta sería, ¿por qué el Espíritu Santo inspiró este detalle, hermanos? ¿Por qué nos muestra, por qué nos dice que le dio mucha sed? Mató a 1000 hombres, pero luego él, después de esa hazaña, le dio mucha sed y también se iba a morir. Pero ¿por qué nos detalla aquí esto el Espíritu Santo? Porque Dios quiere enseñarnos, hermanos, que las victorias espirituales nunca eliminan nuestra necesidad de depender de Él. Siempre, siempre debemos depender de Dios, siempre, en cualquier momento. El 19, hermanos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua. Aquí aparece uno de los milagros más hermosos del capítulo. Sansón ya no necesita la fuerza, ahora necesita agua, hermanos. Después de la batalla que tuvo, la hazaña que hizo, que mató a los 1000 hombres, ahora necesita agua. Y Dios provee exactamente lo que necesita, hermanos. No antes, no después, sino en el momento preciso, hermanos. Así es el carácter de Dios. El 20, hermanos, y dice, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. El capítulo termina recordándonos que Sansón no fue solamente un guerrero, hermanos. No fue un hombre de... Bueno, sí fue un hombre de guerra, ¿verdad? Pero no solamente fue eso, sino que también fue un juez de Israel. Durante 20 años, Dios lo usó para comenzar la liberación del pueblo. Después de la opresión que tuvo de los filisteos por 40 años, ya finalmente Sansón los liberó. Y por 20 años fue jueces de Israel. Pero también vemos que no los eliminó completamente, el dominio filisteo, pero inició una obra que otros continuarían. Vemos, como le mencioné al principio casi, vemos que siempre veremos terminada, no siempre veremos terminada la obra que comenzamos. Moisés sacó al pueblo de Egipto. ¿Y quién lo metió a la tierra? José lo introdujo a Canaán, ¿verdad? David preparó materiales para el templo, hermanos, pero ¿quién terminó la obra del templo? Salomón, su hijo, ¿verdad? Y también Pablo plantó, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Eso es todo lo que tengo para ustedes, hermanos. Vamos a orar y somos despedidos, ¿verdad? Pidamos a Dios de su espíritu, ¿verdad? A Dios que le dio esa victoria.